a estar el miércoles, amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a Deuteronomio, el capítulo 6, y vamos a leer aquí varios versículos de la palabra del Señor. Ahora no va a haber la presentación ahí en la pantalla, así que va a tener que mirarme a mí por unos cuantos minutos y así poner atención de esa manera. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a comenzar a leer en el verso número 4. Vamos a leer varios versículos en este capítulo y después vamos a continuar adelante. La palabra del Señor dice así en Deuteronomio capítulo 6, verso. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Mira el capítulo 6, versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahora mire el capítulo 7, porque el capítulo 7 continúa esta discusión o esta disertación que están teniendo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En esta tarde, como dije, quiero hablar con respecto a la importancia, hermanos, de una educación cristiana. La importancia de una educación cristiana para hijos de familias cristianas. En este mes de agosto va a comenzar una vez más la indoctrinación de nuestros hijos o de los muchachos y de los estudiantes en la escuela pública. Le llamo indoctrinación porque eso es exactamente lo que va a pasar.
van a ser indoctrinados, van a ser enseñados a seguir un sistema carnal, un sistema mundano, a seguir enseñanzas y principios antibíblicos que un cristiano no debe seguir. Y es de suma importancia que usted entienda que es una indoctrinación que se hace en las escuelas. Se les está enseñando a ser paganos, y es algo que usted necesita entender. Tenga hijos o no los tenga, sean pequeños o sean grandes. Ahora, los versos que acabamos de leer nos enseñan varios principios acerca de la educación que Dios deseaba en el pueblo de Israel. Principios que Dios deseaba que su pueblo le diera a la siguiente generación. Dios no solamente estaba interesado en sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él no solamente estaba interesado en esa generación, Él estaba interesado en la próxima generación. En el libro de Malaquías, la Biblia nos dice que Dios buscaba una generación para sí mismo, buscaba una generación santa, buscaba una generación separada, y no quería que simplemente terminara con la gente que salió de Egipto, sino que continuara con los descendientes de estas personas. En estos versos aprendemos varias cosas o varias verdades con respecto a la educación que un padre cristiano debe darle a sus hijos. Y quiero que todos pongan atención, porque lo hago una vez al año y es importante que todos aquí entiendan este principio. En primer lugar, notamos en este capítulo que la educación o la instrucción del niño debe incluir la palabra de Dios. Amén. En la escuela pública la palabra de Dios fue tirada, fue botada hace años. La sacaron de las escuelas públicas. Ya no se enseña. Antes, hermanos, en este país la palabra de Dios era enseñada en la escuela pública. Era otra materia, podríamos decir, que se enseñaba. La educación del niño debe incluir la palabra de Dios, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Estamos hablando de la instrucción y la adecuación de los muchachos, sea en la casa, en la iglesia, sea donde sea. Toda educación que no incluye la palabra de Dios, escuche esto, no será de provecho para la vida del niño. No importa si su hijo llegue a entender la química, o no importa si su hijo llega a entender álgebra, no importa si su hijo sabe un sinnúmero de datos históricos, si la palabra de Dios no tiene parte en la educación de ese niño, esa educación no le va a ser de provecho espiritual, para nada, no le va a aprovechar, porque se está dejando al lado, se está dejando afuera el libro más importante que todos los libros. Amén. Se está ignorando, se está dejando afuera la palabra de Dios. Y no hay ningún libro que pueda igualar la sabiduría y la inteligencia que se encuentra en este libro. Amén. Así que la educación o la instrucción del niño debe incluir la palabra de Dios. Segundo, la educación del niño debe incluir la prioridad de amar a Dios sobre todas las cosas. La prioridad de amar a Dios sobre todas las cosas. Verso número 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el punto era que los padres iban a tomar ese amor y le iban a enseñar a sus hijos cómo amar y cómo servir a Dios. La educación del niño debe incluir la prioridad de amar a Dios.
La meta de la educación hoy en día es el amor al dinero. Tienes que ser inteligente para tener un buen trabajo, para tener buen dinero en el banco. Tienes que pasar para que puedas ir a una buena universidad y puedas llegar a tener bastante dinero. Y no hay nada malo con el dinero, no hay nada malo con posesiones, pero la meta de las escuelas públicas es de prepararse para ganar más dinero, no para servir a Dios. Amén. Esa es la meta. Eso es lo que se les enseña. La meta es de ganar más dinero, no de servir a Dios con los talentos que Él nos ha dado. Así que la educación del niño debe incluir la palabra de Dios. Si en su escuela donde su hijo va, la maestra toma una hora y abre la Biblia, o el maestro toma la Biblia y la abre y por una hora le enseña a su hijo o a su hija la palabra de Dios, manténgalo ahí. Pero yo le aseguro que a ninguno de ustedes que tienen hijos en la escuela pública le están enseñando la palabra de Dios. Más bien lo que hacen es que les enseñan a hacer de la palabra de Dios un ridículo, a burlarse de la palabra de Dios y meterle dudas en la cabeza a esos niños que no, esas solo son historias, es un libro histórico, no es un libro divino. Segundo, la educación del niño debe incluir la prioridad de amar a Dios. Si en la escuela donde su hijo va, le enseñan a su hijo a amar a Dios sobre el dinero, sobre las posesiones y sobre todas las cosas, manténgalo allí. Pero le aseguro que no es así. Tercero, la educación del niño debe incluir la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. De obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. La educación del niño debe incluir la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Se debe incluir esta responsabilidad. Toda educación debe incluir la necesidad, la responsabilidad de cada individuo de obedecer lo que Dios ha dicho. Si la educación de su hijo o de su hija no incluye esta gran verdad, el fin del niño es o será una vida llena de rebeldía. Será una vida llena de enemistad contra Dios. Será una vida constante en la cual va a batallar en contra de la voluntad de Dios. Y no tendrá ningún deseo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no se le enseñó constantemente desde niño. Tú tienes la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Amén. La educación entonces debe incluir la palabra de Dios. Debe incluir la prioridad de amar a Dios. La responsabilidad de obedecer a Dios. Cuarto, la educación del niño, de la niña, debe incluir la separación de personas paganas. Amén. Ay, pastor, pero usted quiere que nos metamos en un hoyo. No, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, Él no le pidió a Dios que los sacara del mundo, sino que los protegiera del mundo, que los protegiera de la influencia mundana. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Solo porque estamos en el mundo no quiere decir que debemos andar para arriba y para abajo con personas que no creen la palabra de Dios. Y nuestros hijos necesitan entender ese principio. Amén.
Hay algunos hermanos de ustedes aquí que sus hijos aprendieron a andar con mundanos, aprendieron a andar con incrédulos para arriba y para abajo, y por eso no tienen comunión con la gente de Dios. ¿Por qué? Porque lo aprendieron desde niños. ¿Por qué les mandó Dios a separarse de estos pueblos? Porque Él sabía que esos pueblos iban a desviar a su pueblo y terminarían sirviendo a dioses falsos. Capítulo 7, la Biblia dice, versículo número 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. Hermanos, esta gran verdad no solamente era una realidad en aquellos días, es una realidad hoy en día también. Hay padres que dicen, bueno, mis hijos están bien, ellos no han sido afectados. Bueno, Dios dijo que esos pueblos, dijo Él, van a afectar el andar de los hijos. Y la última vez que yo revisé, Dios es sumamente más inteligente y más sabio que todos nosotros aquí. Amén. Entonces, si Dios dice, seguramente va a pasar, la actitud de ellos les va a afectar, su manera de vivir les va a afectar, y ellos los van a desviar de que anden en pos de mí. Esto va a pasar. Y usted dice, no, yo pongo mi dinero en las palabras de Dios. Si es que fuera un hombre de estar apostando. Pero yo le aseguro que lo que Dios dice va a acontecer. Y si Él dijo que estos pueblos paganos van o iban a desviar a los hijos de los israelitas de andar en pos de Él, es porque iba a ser así. ¿Y sabe qué? Así pasó. ¿No pasó así en la Biblia? Así pasó. El pueblo de Israel se desvió de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no sacaron a los pueblos paganos del medio de ellos. Los dejaron en la tierra. Hicieron alianza con ellos cuando Dios claramente le dice en el versículo 2, no harás con ellos alianza, no te juntes, no se emparenten, apártense de ellos. ¿Por qué? Porque los van a desviar, seguramente los van a desviar. Hoy en día hay un sinnúmero de jóvenes cristianos que han terminado en el mundo porque fueron desviados por los amigos mundanos que conocieron en estas escuelas. Sigamos adelante. ¿Qué más nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos enseña aquí que la educación del niño debe ser impartida por personas que aman a Dios. Note que el Señor le dice a los padres, y amarás a Jehová tu Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuál era el punto? El punto era que los padres iban a amar a Dios y ellos le iban a enseñar a sus hijos cómo amar a Dios. Así que la educación de los muchachos iba a estar bajo la dirección de personas que aman a Dios de todo corazón. Le hago esta pregunta, o varias preguntas. ¿Son cristianos los maestros de sus hijos? Ahora, yo sé que vivimos aquí en el sur y aquí todos dicen que son cristianos, ¿verdad? Por lo menos todos los americanos dicen, no, yo soy cristiano. Ayer andábamos visitando por ahí y una señora abrió la puerta y hablé con ella, y una señora americana y no, yo ya soy cristiana, gracias. Todos dicen ser cristianos. ¿Son cristianos los maestros de sus hijos? Segunda pregunta, ¿los maestros de sus hijos aman a Dios de todo corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas? Otra pregunta, ¿son ellos incrédulos que solo buscan más dinero para su propio bolsillo? ¿Qué verdad espiritual le puede enseñar ese maestro o maestra a su hijo? Cuando su hijo o su hija tiene necesidades espirituales, ¿le podrá ese maestro encaminar en los caminos de Dios?
¿Podrá enseñarle, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios? ¿Podrá él decirle, mira, esto es lo que la Biblia dice? O le va a decir, ¿sabe qué? Es que tú tienes que hacer, es que tienes que superarte a ti mismo. Tienes que, tu autoestima tiene que crecer un poco más. La educación que será de ayuda a la vida de su hijo será aquella educación impartida por un maestro cristiano. Por un maestro cristiano. Por un maestro que conoce o que ama y que conoce a Dios. Déjeme decirlo de esta manera. Es mejor que su hijo esté bajo la enseñanza de un maestro que tiene el Espíritu Santo de Dios, que esté bajo la enseñanza de un incrédulo con 2 o 3 doctorados. Y eso es lo que andamos buscando hoy en día. El muchacho está preparándose ya para ir al colegio y comenzamos a ver, ¿verdad? Los grandes colegios del estado y las grandes universidades. No, es que allí hay grandes maestros y gente con grandes doctorados, pero ninguno de ellos tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le van a enseñar a su hijo? ¿Qué le van a enseñar a su hija? La educación del niño debe ser impartida por personas que aman a Dios de todo corazón. ¿Es esa la clase de maestro que sus hijos o sus hijas tienen? No, pastor, de verdad, ni sé si van a la iglesia. Bueno, pastor, ni sé si conocen de Dios. Yo tuve un maestro en la high school que el hombre era un hippie. Y todavía se vestía como un hippie. Y nos hablaba de todas sus cosas que hizo en los 60s y en los 70s. El hombre no quería y no sabía nada de Dios. Y si alguno tenía alguna pregunta de algo espiritual, el hombre no iba a poder o saber cómo ayudarnos. ¿Por qué? Porque era un incrédulo. Así que vemos aquí en este capítulo, hermanos, ciertas o varias verdades con respecto a la educación que Dios deseaba que su pueblo le diese o le diera a la próxima generación. Y lo vuelvo a repetir una vez más. Si la educación de su hijo no incluye la palabra de Dios, si no enfatiza la obediencia a la palabra de Dios, si no enfatiza amar a Dios, si no es dada lejos de la influencia mundana, y si no es impartida por un maestro cristiano, su hijo está recibiendo una educación que será un estorbo en su vida espiritual. Se lo estoy diciendo desde ya. Va a ser un estorbo en la vida espiritual, en el caminar de ese niño. Su hijo o su hija no puede pasar 6 o 7 horas metido en medio de paganos sin que se le pegue algo malo. No puede. Esto es imposible. Como dijo un pastor o un autor, él dijo, hablando de la educación cristiana, dijo, no podemos continuar enviando a nuestros hijos a César para ser educados y estar sorprendidos cuando regresen a casa como romanos. Usted no puede mandar a su hijo toda una vida a una escuela pública y cuando termina un rebelde, cuando ella termina rebelde, cuando termina lejos de los caminos de Dios, usted estar ahí sorprendido pensando, ¿y qué pasó? Esto fue lo que pasó. Usted los dejó metidos 6, 7 horas con paganos y usted llegaba a la casa a las 7, 8 de la noche, no pasaba tiempo con ellos y los que criaron a sus hijos fueron incrédulos, fueron paganos que no querían nada que ver con Dios y cuando el muchacho crece no quiere nada que ver con Dios tampoco. Eso fue lo que aprendió. Eso fue lo que aprendió. Y hay muchachos que no les gusta venir a la iglesia. Hay muchachos que las cosas de Dios les aburren. ¿Por qué? Porque no están metidos en el paganismo, en el mundanalismo. No están metidos en todas esas cosas que ellos ven, le traen gozo y alegría a los demás. Están más cómodos allá afuera que en la casa de Dios. Y eso no debe ser así. No debe ser así. Le acabo de dar entonces 5 razones bíblicas por qué la educación cristiana
que la educación que se basa en la palabra de Dios es de suma importancia. Y en verdad estas razones bíblicas, hermanos, deben ser suficientes para convencer a cada uno de ustedes que tienen hijos en esas escuelas a sacarlos de ahí. Yo no entiendo, honestamente, yo no entiendo cómo continúan enviando, hermanos. Y vamos a hablar acerca de esto. Pero para que no piensen que yo estoy loco, solo déjenme darle ahora varias razones prácticas por qué no debemos hacer esto. Y tal vez la combinación de principios bíblicos con razonamiento lógico lo haga recapacitar en esta área. ¿Por qué no mando a mis hijos a la escuela pública? Primero, porque las escuelas públicas de los Estados Unidos están entre las peores escuelas de países industrializados. Las peores. Los muchachos se gradúan de junior high school y de la high school y la mayoría no saben leer. No leen bien. Usted agarra un libro, cualquier libro de enseñanza, cualquier libro que tenga, mire, sea avanzado en la gramática, y la mayoría de ellos no saben leerlo. No saben el significado de las palabras. El vocabulario que tienen ellos mismos no es un vocabulario avanzado. ¿Por qué? Porque las escuelas no están haciendo un buen trabajo. Se hizo una encuesta de países industrializados del mundo. Y cada año se hacen exámenes de matemáticas, de ciencia, de lectura, para medir el nivel de aprendizaje. Y los Estados Unidos no salió del 1 al 10. No salió ni del 1 al 10 en los primeros 10 lugares. En lectura, los Estados Unidos está en 24 lugar. En matemáticas está en 36 lugar. En ciencia está en el 28 lugar. Usted le pregunta a los muchachos, ¿dónde está tu corazón? Aquí. ¿Dónde está el hígado? ¿Y eso qué es? ¿Cuántos pulmones tienes? Bueno, no sé. La ciencia, no saben de ciencia. De matemáticas, número 36, imagínese usted. Le dan $1,000 para contar, solo llegan a 100, de ahí para adelante, ¿cómo van a saber contar? Pastor, usted eso es exagerado. Sí, es algo exagerado, pero la realidad es que no saben de matemáticas. Lectura, número 24. Déjeme decirle que cuando comenzamos esta academia, el primer año que comenzamos la academia, la mayoría de los estudiantes, tal vez con la excepción de 2 o 3, la mayoría de ellos estaban atrasados 1 o 2 años en matemática, en ciencias y en lectura. Atrasados. No podían leer. La matemática no podían hacerlo. Y los demás, las demás materias, mire, no podían o no estaban en el nivel donde debían haber estado. Por la gracia de Dios ya se han arreglado. Por la gracia de Dios han salido adelante. Pero no crea usted que solo porque los manda a una escuela pública, que ahí tienen maestros que fueron aquí y fueron allá, que le están enseñando o le están dando una buena educación a su hijo. Eso es mentira. Personalmente le puedo decir que esto es verdad. Hermanos, yo fui a escuela pública toda mi vida y la verdad es que hubo cosas que no aprendí y materias que nunca entendí porque no me enseñaron nada. Yo recuerdo había clases donde llegábamos y nos sentábamos, hermanos, y por 1 hora no hacíamos nada. Ahí estábamos sentando hablando de tonterías, que hablando de baloncesto, del béisbol. En aquel tiempo estaba metido en la lucha libre, ¿verdad? En el WWE. Y nos poníamos ahí a hablar de todos los de lucha libre. No conocía los de lucha libre allá de México, así que no hablaba de ellos. Pero estábamos metidos hablando de cosas y no aprendíamos nada. Estuve 4 años metido en una escuela, en una clase de francés. Y usted pensaría, 4 años en una clase de francés, tal vez podría hablar algo. Hermano, yo no llegué a aprender, solo aprendía, hey, how are you, ¿verdad? No, eso es inglés, perdón. ¿Cómo allez-vous? ¿Verdad? Très bien. Eso es lo único que aprendí.
En 4 años de estar metido en una clase de francés, ¿qué hacíamos? Nos poníamos a tirar cosas, a hablar con los demás. La pobre maestra ancianita estaba allá al frente gritándonos a nosotros y no poníamos atención. 4 años que bien pude hablar francés y ahora ni sé nada. ¿Por qué? Por el nivel de la educación, por el ambiente en el cual estábamos. ¿Por qué no mando a mis hijos a la escuela? Porque escuela pública, porque están llenas de inmoralidad. Están llenas de inmoralidad. Las escuelas, hermanos, en la high school, mire, básicamente son centros de prostitución. La mayoría de muchachos que están en la high school, el 50% ya han tenido relaciones sexuales. Sí, han tenido relaciones sexuales ya en el 10º y en el 9º y 10º grado. Y usted quiere mandar a su hijo ahí, a su hija ahí. Usted dirá, bueno, es que mi hijo nunca hará tal cosa. Bueno, si su hijo anda con mundanos, eventualmente va a terminar actuando como un mundano. Eso, como dicen por ahí, ¿verdad? Si usted se acuesta con perros, ¿se va a levantar con qué? Con pulgas. Así es. Si usted se tira al lado de un chancho, ese puerco, ese chancho lo va a enlodar a usted. No hay manera que no pase. Y hermano, así es con nuestros hijos. Mire, si su hija anda con mundanas, eventualmente va a terminar haciendo lo que las mundanas hacen. Y las mundanas tienen novios, ¿verdad? Noviecitos por ahí. Y las mundanas tienen noviecitos por ahí que las andan tocando por todos lados y que les andan robando un besito por acá y por allá. Y las mundanas terminan embarazadas a los 15 y 16 años. ¿Sí o no? Sí. Y miramos todas estas cosas y lo sabemos, pero decimos, es que mi hijo nunca, mi hija nunca. Sí, su hijo es carne y hueso, así como los demás. Puede caer en todas esas cosas. Estas escuelas, hermanos, están llenos de maestros y de maestras que seducen a los estudiantes. ¿Usted ha escuchado las noticias? Usted sabe que hay maestros que se han graduado del colegio y van directamente a la high school y ahí andan durmiendo con una y con otro y con otra. Y escuchamos esas cosas y ya estamos tan acostumbrados y decimos, pero eso es normal. No, eso no es normal. Están llenas de tanta perversidad. Ahí andan mandándose mensajes, ¿verdad? Haciendo el famoso sexting, ¿verdad? Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Se toman fotos de desnudos o desnudas y se las mandan a otros. Aquí en Charlotte, el semestre pasado, un muchacho de una escuela, de una high school aquí, había recibido y había guardado fotos de un sinnúmero de muchachas en la high school que ellas mandaron a sus novios desnudos, los novios se los dieron a él y él lo puso todo en el internet. Y después los padres andaban ahí llorando y que, ay, qué gran injusticia le hicieron a mi hija. Oiga, pero ¿por qué anda tomándose fotos así? ¿Dónde lo aprendió? Bueno, lo aprendió de otras y de otros. Si ese es el lugar que usted desea para sus hijos, siga mandándolos ahí. Y le aseguro que antes que lleguen a la high school, ellos ya habrán tenido algo que ver con algún tipo de inmoralidad. Hoy en día la mayoría de escuelas públicas se les reparten condones y anticonceptivos a los estudiantes sin el permiso de los padres. ¿Usted sabía eso? Si su hija está en el 6º y 7º grado y 8º grado y ella va al guidance counselor, ¿verdad? Al consejero o la consejera y le dice, estoy teniendo relaciones con mi novio, ¿qué me aconseja? En vez de decirle, eso es un pecado y deja de pecar contra Dios, ¿sabe qué es lo que hace? Abre la gavetilla ahí del escritorio y le da unos cuantos condones. Aquí está, protégete. En el estado de Oregón, si recuerdo correctamente, a una niña, bueno, le voy a decir niña, porque ya tenía sus 14, 15 años, la maestra o el guidance counselor, uno de los dos, llevó a la niña a un centro de aborción para que ella tuviese un aborto y nunca le dijeron a los padres, nunca se lo dijeron.
La mamá se dio cuenta después, cuando ya le habían hecho el aborto. Imagínese usted. En la ciudad de Chicago se está preparando una clase de educación sexual a niños de kinder. Algunos de ustedes, hermanos, creen que porque sus hijos están en primero, segundo y tercer grados, que ellos están bien, y no es así. Mi esposa ha encontrado libros para niños de kinder y primero y segundo grado, donde dice, vamos a usar un nombre, Susi tiene papá y mamá, y la otra tiene mamá y mamá, y el otro tiene papá y papá, todos son familia. ¿Qué están haciendo? Los están indoctrinando, les están enseñando que estas cosas están bien, y sus hijos lo están viendo, lo están mirando, y después usted llega y le pregunta, oye, ¿qué tú crees acerca de la homosexualidad? Bueno, yo creo que está bien, esa es cosa de ellos. ¿Qué han hecho? Los han hecho, mire, resistibles, podemos decir, a esa mentalidad y a ese pecado. Y es ahí donde muchos mandan a sus hijos. También en las escuelas públicas, las clases de educación sexual incluyen lecciones. Escuche esto y lo voy a decir, yo sé que hay niños aquí, pero incluyen lecciones acerca del sexo oral, homosexualismo y otras cosas. Y usted no tiene opción, no puede sacarlo de la clase, porque es parte del requerimiento para que su hijo se gradúe. Y ahí lo están mandando. Eso es lo que están aprendiendo. Ahora que la Corte Suprema ha legalizado la homosexualidad, lo peor está por venir. Los libros que están siendo aprobados por las escuelas públicas como lectura aprobada incluyen libros que describen explícitamente actos de inmoralidad. Y ellos tienen que hacer un reporte de ese libro, tienen que leerlo todo, y ahí están en su mente o leyendo una escena de inmoralidad, de pecado, de adulterio, de fornicación, y mire, se lo están metiendo en la cabeza, y ya cuando lo tienen metido en la cabeza, usted sabe lo que el cerebro comienza a hacer. El cerebro comienza a crear esa escena, y están mirándolo en su mente, y eso no se sale de la cabeza de ese niño, especialmente de los varones. Eso no se sale, está ahí. ¿Es eso lo que queremos para nuestros hijos? Queremos que estén leyendo acerca de estas historias de inmoralidad y de adulterio, en vez de que tal vez lean la biografía de algún misionero, que tal vez lean la biografía de algún pastor de años pasados. ¿Es eso lo que deseamos? ¿Por qué no mando a mis hijos a la escuela pública? Porque están llenas de enseñanzas antibíblicas. Sí, ya sabemos de lo de la evolución. Se le enseña que el mundo fue creado millones de años atrás por una misteriosa explosión en el espacio. Pregúntele a su hijo que va a la escuela pública, ¿cuántos años tiene el mundo? Pregúntele cuántos años tiene la creación. La mayoría le van a salir con la historia, bueno, unos miles de años, unos millones de años. ¿No tiene millones de años la creación? No. Usted agarra el libro de Génesis, mire, el libro de Génesis, y usted comienza a tomar cuántos años vivió Adán, y cuántos años vivió Set, y cuántos años vivió Enos, y cuántos años vivió Noé, y cuántos años vivió Matusalén, y todos los demás. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia nos da, al tomar la edad de todos esos hombres, nos va dando una idea de cuántos años tiene la creación, y no es millones. Si es más de 9,000 años, es mucho. Pero muchos niños dicen, no, esos billones de años atrás. Se enseña que Dios no existe. Y si existe, se les enseña que hay varios caminos para llegar a Él, y que es conocido por varios o diferentes nombres en diferentes partes de la tierra. Por ejemplo, el Dios de los israelitas y el Dios de los cristianos, los musulmanes le llaman a Él Alá. Y es el mismo Dios. Eso fue lo que me dijeron a mí en la clase de la historia del mundo, que es el mismo Dios. ¿Y sabe qué? Casi me la creí.
Casi me la creí, hermano. ¿Usted quiere que sus hijos vivan una vida completamente opuesta a lo que la Biblia dice? Bueno, si es así, siga mandándolos a la escuela pública. Y cuando ellos crezcan, usted tendrá en sus manos hijos que tomarán decisiones basadas en el sistema en que fueron criados o educados. Usted tendrá hijos que vivirán siguiendo el sistema que los educó. Tenemos un tremendo ejemplo de esto en la Biblia, Lot. Lot destruyó su familia y perdió a sus hijas. ¿Por qué? Porque las crió en el sistema educativo de Sodoma y de Gomorra. Y sí, ellas no terminaron siendo lesbianas, ¿verdad? Pero sí terminaron en una tremenda inmoralidad. ¿Por qué? Porque fue lo que ellas vieron. Fue el sistema en el cual ellas se criaron y terminaron cegando. Ellas terminaron cegando la inmoralidad que sus padres le permitieron a la sociedad plantar en la vida de sus hijas. Usted y yo permitimos, usted y yo como padres, permitimos lo que se planta en la vida de nuestros hijos. Y la Biblia es clara que un poco de influencia mundana es lo único que sus hijos, nuestros hijos, necesitan para alejarse de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si su hija continúa viendo muchachitas teniendo novios en el cuarto y en el quinto grado, va a venir un día y le va a decir a usted: yo quiero tener un novio. Y usted, porque sabe que no, eso no se debe hacer, usted le va a decir que no. Pero ella va a ir atrás de sus espaldas y no solamente va a tener uno, va a tener dos, va a tener tres y hasta cuatro, porque mire, son cerebros. Sí. Y después usted va a andar y ¿está de dónde salió con todos estos novios? Lo aprendió. Lo aprendió. Allá hay muchachos hoy en día también que ahí andan, tienen una novia en el quinto grado, una en el sexto, una en el séptimo y hasta una en high school tienen. Y ellos están en quinto grado. Imagínense. Lot, hermanos, quien crió a sus hijas en la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, y terminó cegando la inmoralidad que él mismo permitió fuese plantada en la vida de sus hijas. También estas escuelas están llenas de drogas y de violencia. El 50% de estudiantes en la high school ya han fumado cigarros. Hoy en día hay cigarros electrónicos, mire, están high tech ahora. Sí, están high tech, hermanos. Usted no ha visto esas tiendas hoy, e-vapes, no las ha visto por ahí. Usted puede ir ahí y comprarse cigarros electrónicos. Y yo no sé, pero creo que esos cigarros electrónicos no tiran el olor que un cigarro común y corriente tira. Sí, eso es solamente el sabor. No es el olor, así que puede andarse tomando y ahí fumando los cigarros electrónicos y usted ni se va a dar cuenta de dónde los agarró, de dónde lo aprendió. Bueno, alguien allá en la escuela se le dio uno, o escuchó que fulano de tal tenía uno. Yo escuché de una familia cristiana, escuché eso, una familia cristiana, que los muchachos estaban fumando esos cigarros electrónicos en la van en camino a la escuela. Y la que iba manejando el carro no se daba cuenta, porque no olía, no había el olor. Solo miraba humo allá atrás, pero no sabía que era cigarros y no se daba cuenta. Tremendo, ¿verdad? 1 de cada 5 estudiantes en la high school ha fumado marihuana. Oye, la marihuana ya viene a ser legalizada, ¿Ve lo que está metido allá en Colorado? Usted puede ir y comprar marihuana por todos lados. Muchos marihuaneros hoy en día. Y la cosa es que allá está legalizado. Aquí no es legal, pero le aseguro que aún así, siempre por ahí en los pasillos de la escuela anda uno loco que anda vendiendo y pasando marihuana.
Siempre hay uno. Siempre hay uno. Y así y le aseguro que si su hijo va a una escuela pública, él o ella sabe quién es. Las escuelas públicas son lugares donde las drogas se venden y se usan regularmente, hermanos. Y es algo que debemos sacar a nuestros hijos de ahí. Se reporta en el año 2014 que el 37% de estudiantes en las escuelas, en la high school, consumen bebidas alcohólicas mensualmente. 37% lo hacen mensualmente. Borrachos, drogadictos. Y en último lugar, no mando a mis hijos a una escuela pública porque son dirigidas por incrédulos. Hay una mamá que manda a sus hijos aquí a la academia, no es de aquí de la iglesia, pero ella me dice, yo tenía que sacar a mi hijo de la escuela pública, porque en el bus se sentaban en la parte de atrás muchachos y ahí estaban vendiendo y fumando drogas. El principal de la escuela, de la high school, era un homosexual. Dice, y él me daba la mano así, pastor, así me la daba. Y es un hombre así grandote, dice, pero es del otro lado. ¿Qué clase de ejemplo es ese? ¿Qué le puede enseñar un incrédulo a mi hijo que será para su bien espiritual? Nada. Hoy no hay, hermanos, razón por qué usted ponga la educación de su hijo en manos de un incrédulo, cuando un hijo de Dios o una hija de Dios bien le puede enseñar. Lo digo una vez más, es mejor que su hijo esté bajo la enseñanza de un maestro que tiene el Espíritu Santo de Dios, que esté bajo la enseñanza de un incrédulo con 2 o 3 doctorados. Porque la Biblia dice que la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios, Dios la ha entorpecido. Dios, la gente ve a estas grandes personas elocuentes y sabios supuestamente, y Dios los ve a ellos, estos no saben nada. La locura de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre, dice 1 Corintios capítulo 1. Los incrédulos están bajo la dirección de Satanás, y yo no sé usted, pero yo no quiero que un hijo de Satanás le esté enseñando a mis hijos nada. Ni quiero que le enseñe que 2 más 2 es 4. No, ni eso. Porque de repente van a salir con una tontería por ahí. No, hemos estado equivocados todo este tiempo. 2 más 2 no es 4. ¿Y qué es? No sabemos todavía. Estamos averiguando el problema. Para terminar, la Biblia dice aquí en Deuteronomio, Dios le pone la responsabilidad de la educación de los hijos sobre los padres. Si la educación que sus hijos están recibiendo no incluye la palabra de Dios y a Dios mismo, desde ya le digo, esa educación llegará a ser un estorbo a su hijo. Se lo digo desde ya. Su hijo, su hija está viendo, está experimentando cosas, escuchando cosas que no va a olvidar. Nunca, jamás las va a olvidar. Se lo aseguro. Se lo estoy diciendo. Por la gracia de Dios, sí, siendo una escuela cristiana, este libro, todos los niños, cada día, todos los días, tienen una clase de la Biblia. Yo se los he dicho antes, los muchachos que están en la academia aquí, muchos de ellos, todos ellos, leen y estudian la Biblia durante el año escolar. En el verano no sé lo que hacen en la casa, pero durante el año escolar, todos los días leen y estudian la Biblia, y lo hacen más que algunos adultos que están sentados aquí. Ellos saben y conocen la Biblia, la estudian. Tal vez alguno dirá, es que mi hijo o mi hija no quiere ir, pastor. Yo me pregunto, ¿y quién es el padre entonces? ¿Quién dirige la casa? ¿El chihuín de 5 años o usted? Ustedes saben que es un chihuín. Es un chamaco, un escuincle, yo no sé qué más le puede decir, un cipote para los del Salvador, un güirro, ¿verdad?, para los centroamericanos. ¿Quién es el responsable ante Dios? Le hago esta pregunta, ¿acaso es su hijo de 9, de 10 y de 11 años suficientemente sabio para saber lo que verdaderamente le conviene?
Estaba leyendo un reporte con respecto al cerebro y los doctores dicen que el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años de edad. Los 25 años de edad. El cerebro deja de arreglarse, de madurar. Y hay algunos que a los muchachos de 9 años le estamos dejando una decisión que le va a afectar toda su vida. Yo no entiendo cómo algunos le permiten a sus hijos tomar esta clase de decisión. Es que mi hijo o mi hija no quiere dejar a sus amigos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Él o ella necesitan dejar atrás a sus hijos incrédulos. O a sus amigos incrédulos, gracias. Necesitan dejar atrás a esas personas. Necesitan dejarlos. Es que ellos es que ahí no hay deportes, pastor. En la academia no hay deportes. ¿Cómo si es que el deporte es algo de tanta o de tan grande importancia que usted está dispuesto a destruir la vida de su hijo solo para que tenga la oportunidad de darle unas cuantas patadas a una pelota? Si le quiere pegar patadas a una pelota, aquí le conseguimos una pelota y que le pegue unas 10 patadas y ya se compuso. Mire, yo conozco a todos los muchachos de aquí de la iglesia. Ninguno de ellos es Michael Jordan, hermanos. No, ninguno de ellos es Messi, ninguno de ellos es Ronaldo. De aquí no va a salir ningún profesional. Amén. Es que yo quiero jugar béisbol y en la academia no tienen béisbol. No te preocupes, tú ni sirves para béisbol. Ya hay que decírselo desde ya. Usa tu cerebro mejor, tus manos y tus pies. No te va a ayudar para nada. Ay, es que ahí yo no puedo jugar fútbol. Yo te he visto jugar. No puedes. No puedes. Te cansas. Es que mis hijos están progresando bien en esa escuela. Eso fue lo que nos dijo una persona esta semana, no de aquí, de otra iglesia. Para que no estén mirando, ¿verdad? ¿Y quién fue? ¿Quién fue, pastor? Nos dijo esto. Es que mis hijos están progresando bien en la escuela. Y yo me pregunto, yo le iba a preguntar, pero es cosa de ella. ¿En qué están progresando? ¿Están progresando en su conocimiento de la Biblia? No. ¿Están progresando en su amor hacia Dios? No. ¿Están progresando en su deseo de servir a Dios? No. ¿En qué están progresando entonces? Yo solo sé que está progresando, pastor. Es decir, que es un progreso. Cuando una madre viene y nos dice, pastor, solo quiero darle las gracias porque la verdad es que mi hijo aquí ha cambiado bastante. Mis familiares me dicen que lo ven y es una persona diferente. No es perfecto, pero es más educado, es más obediente y yo he visto un tremendo cambio en su vida. ¿Sabe qué le pasó a ese muchacho? Fue salvo aquí. Aquí fue salvo. ¿Sí? ¿Sabe qué es progreso? Cuando dos muchachos pueden pararse ante un grupo de jóvenes y tomar la Biblia y poder predicar la palabra de Dios. Tenemos evidencia, fotos, tomamos fotos. Ahí están, 2 de ellos tomaron la palabra de Dios y hablaron y predicaron. Uno, yo creo que uno ya iba hasta salir brincando. Yo pensé que le iba a tirarle le iba a tirarle piedras a los que estaban ahí sentados. Y qué bárbaro, esto los va a enojar a todos. Pero hicieron un buen trabajo. ¿Usted cree que allá en la escuela pública le van a enseñar, tú tienes que darle a Dios la primera opción en tu vida de servirle? No lo iban a hacer. Y si hubieran continuado ahí, quién sabe lo que había pasado. Pero por la gracia de Dios, se les puede ayudar. Y hermanos, si usted es un hijo de Dios, su meta debe ser de darle a su hijo una educación en la cual Dios es enfatizado, el amor a Dios es enfatizado, la palabra de Dios es enfatizada, y donde ese muchacho, esa muchacha entiende, yo debo servir a Dios primero. Y si Dios quiere que yo sea un abogado, gloria a Dios, voy a ser un abogado y al pastor no le voy a cobrar nada. Si Dios quiere que sea un doctor, cuando le pegue un ataque al corazón al pastor, no le voy a cobrar nada. Gloria a Dios.
Es que uno tiene que usar el cerebro en estas cosas, hermano. Cueste lo que cueste, usted debe hacer todo lo posible por educar a sus hijos bajo una educación que exalta el nombre de Dios. Debe hacerlo. Ahora, pastor, pero yo no tengo hijos. Usted puede ayudarle a familias que están aquí a poder educar a sus hijos. Yo entiendo y yo sé, mire, no hay nada gratis en esta vida, ¿verdad? Lo único gratis es la muerte, hermanos, ¿verdad? Y hasta eso a veces cobran. Pero hay hermanos aquí que tienen hijos que los quieren mandar, pero no pueden, no tienen los recursos. Y usted tiene dinero ahí metido abajo de la almohada, yo no sé para qué. ¿O qué va a hacer con el dinero que tiene metido en el calcetín, metido en el closet? Yo no sé. Pero qué bueno sería que usted diría, pastor, mire, yo puedo ayudarle a alguien. Yo puedo ser de bendición a alguien. Yo ya no tengo hijos, mis hijos ya se fueron, lo que sea. Pero yo puedo ayudarle a alguien. Y usted va a ser de ayuda y de bendición a una familia que tiene el deseo de poner a sus hijos para que puedan continuar. Amén. Y cuando ese muchacho o esa muchacha le veamos allá sirviendo al Señor en algún lugar, o lo veamos siendo un ciudadano estable, no un borracho, uno de la calle, ¿verdad? Cuando lo veamos siendo una persona estable de producción, todos vamos a decir, wow, mire lo que Dios hizo. Así que esto no solamente lo predico simplemente para los que tenemos hijos, pero también para otros, que usted puede ser de bendición a una familia y decir, yo puedo ayudar. Mire, no le puedo dar gran cosa, pero 50 le puedo dar a una familia, ayudarle al mes para que manden a fulano de tal a la escuela. Gloria a Dios, una familia vino la semana pasada y me dijeron, pastor, no tenemos mucho, pero podemos dar tal cantidad para ayudarle a alguien una vez. Gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, esto de la educación de nuestros hijos, mire, tengo el temor que algunos de ustedes lo ven de esta manera. Yo no tengo mis hijos en la academia, así que eso no me afecta a mí. Sí nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos muchachos que están aquí son el futuro de esta iglesia. Y cuando usted y yo nos muramos o nos vayamos de aquí, de este mundo, ellos son los que van a tomar el lugar. ¿Y qué clase de personas vamos a dejar en esta iglesia? ¿Qué clase de personas vamos a dejar? Así que sí nos afecta a todos. Fue un gozo para mí y para mí saber esos dos muchachos, y para los hermanos también, ver a estos dos muchachos pararse aquí y hablar de la palabra de Dios. Y de predicar, y se les entendió, imagínense, gloria a Dios, se entendió lo que estaban diciendo. La primera vez que prediqué mi mamá escribió el mensaje, yo ni recuerdo qué fue lo que dije. Le aseguro que el primer mensaje que prediqué ni yo mismo sabía lo que estaba diciendo. Pero es un progreso, y deseo, hermanos, con todo mi corazón, que cada muchacho en esta iglesia, que cada hijo o hija representada en cada familia aquí, tengan la oportunidad. Mire, si yo tuviese dinero, hermanos, yo le digo a todos, mándenlo, va a ser gratis para todos, pero estoy broke, ¿verdad? me gustaría decirle, ¿sabe qué? $50 por cada muchacho, pero después los maestros ni comer van a tener. Pero hermanos, es un esfuerzo, no es nada fácil, pero ¿sabe qué? Es para el bien de sus hijos. Y ustedes, estoy mirando a algunos de ustedes que tienen niños chiquitos, ni piensa en mandarlos a una escuela pública. No importa si tiene 3 o 4 años. No lo piense, porque si las cosas están mal ahorita, imagínate cuando ese muchacho ya está en 2º y 3er grado. Va a estar peor. Así que, hermanos, esta es una exhortación, una advertencia. Proteja a sus hijos, sáquelos de ese ambiente, antes que ese ambiente le haga a sus hijos lo que Sodoma y Gomorra le hizo a las hijas de Lot. Lo va a influenciar, y después los que quedan llorando ahí siempre es papá y mamá, y están ahí lamentándose, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? En vez de decir, gloria a Dios que hice lo que tenía que hacer.
Y no se preocupe, de aquí van a salir inteligentes, hermanos. Hay gente que, no, es iglesia, es escuela cristiana, ¿qué le van a enseñar? El que estudia este libro, mire, llega a ser inteligente. Porque entiende sobre todo la sabiduría de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, por favor, vamos a orar.